Proyecto número 5. Sensor ultrasónico más RAM implementado en VHDL. Elaborado por Castillo Reyes Alberto y Merino Hernández Ailín. El objetivo del presente proyecto es aprender a diseñar mediante la utilización de atributos a señales y tipos de variables el control de un sensor ultrasónico. En este caso se utilizó el modelo HC-SR04. Se va a diseñar un circuito controlador utilizando una FPGA que se encargue de calcular la distancia de un obstáculo por medio de un sensor ultrasónico. Esa distancia calculada será almacenada en una memoria RAM para su posterior recuperación. También se agregaron 4 displays, 2 para mostrar la distancia calculada y los 2 últimos mostrarán los datos guardados. Los sensores ultrasónicos son muy útiles para medir distancias y detectar obstáculos. El funcionamiento consiste en enviar una señal ultrasónica inaudible y nos entrega el tiempo que demoró en ir y venir hasta el obstáculo más cercano que detectó. Generalmente están conformados por 2 cilindros puestos uno al lado del otro. Uno de ellos es quien emite la señal ultrasónica, mientras que el otro es quien la recibe. El sensor ultrasónico cuenta con 4 pins, que por orden sería GND, eco, trigger y VCC. Eco envía la información del sensor a la FPGA, mientras que trigger envía información de la FPGA al sensor. A continuación se presenta un modelo representativo de la programación VHDL que cumple con la funcionalidad del proyecto. Se tienen las siguientes unidades con su respectiva función. Ultra. Unidad que controla el funcionamiento del sensor. Recabará la distancia a la que se encuentra el objeto más próximo a este y enviará dicho dato tanto a la memoria RAM como al display de 7 segmentos para mostrar dichos valores. RAM. Guardará en memoria el valor que recibe de la unidad Ultra y también permitirá la consulta de algún valor almacenado en ella. BCD7sec. Decodificará el valor que reciba para mostrarlo en un display de 7 segmentos. La entidad del sensor ultrasónico consiste en un reloj de entrada. Tenemos la variable sensor eco como entrada, que es la que va a enviar información del sensor ultrasónico a la FPGA. Tenemos sensor disp, que es el trigger, que enviará información de la FPGA al sensor. Y tenemos como salidas SAL-UNIT y SAL-DEC, que estas van a tener la información de la distancia calculada por el ultrasónico, que se mostrarán en el display de 7 segmentos. La arquitectura del sensor ultrasónico consiste en un signal cuenta que nos va a servir en el momento en que se envía la onda de sonido para empezar el conteo y saber el tiempo en que debe regresar la onda que se emitió. Los signal centímetros, centímetros unit, centímetros DC nos van a servir para almacenar la distancia calculada por el ultrasónico. Los signals eco pasado, eco sync y eco nsync nos sirven para hacer un intercambio de valores y realizar acciones determinadas en diferentes condiciones. Ahora, la descripción del funcionamiento del sensor es la siguiente. Con la bandera espera, determinaremos si se siguen tomando en cuenta las señales del sensor ultrasónico. Si está en off, primero se verifica que no se haya alcanzado un límite de 500 centímetros. De ser así, interrumpimos el trigger del sensor y reiniciamos la cuenta para un nuevo cálculo de distancia. En caso contrario, que no se haya rebasado el límite, el trigger continúa y avanzamos en la cuenta para determinar más adelante la distancia. Si la espera está en high, se valida si no hay eco pasado, es decir, si no se ha recibido una señal emitida por el mismo sensor en el tiempo n-1. Pero si éste está recibiendo la actual en el tiempo presente n, es necesario reiniciar la variable que lleva la información de medición en centímetros, pues significa que estamos en un nuevo cálculo. Luego, se procede al caso en el que haya eco pasado pero ya no se esté recibiendo el eco actual, por lo tanto, se terminó la medición, por lo que es necesario obtener el valor calculado como salida.
O si no, hacemos la conversión que, cada vez que el proceso interno llega a contar 2900 pulsos de reloj, lo transforma a un centímetro, para incrementar este contador y descomponerlo en unidades y decenas. Y, por último, reiniciar el conteo interno. Después de haber validado los casos anteriores, se guarda el eco entre comillas actual como eco pasado y se vuelve a tener la lectura del siguiente eco como el nuevo actual. La entidad de la memoria RAM tiene como entradas, en orden sería, las direcciones de escritura, las direcciones de lectura, el reloj para escritura, el reloj para lectura, el write enable, o sea, la habilitación de escritura, la entrada de datos, la salida de datos y un LED de carga. La arquitectura de la memoria RAM consiste en declarar una matriz para 4 datos en donde cada dato es de 3 bits. Tenemos un signal memory de tipo matriz, tenemos un signal para el buffer de los datos de entrada y los otros 2 signals corresponden a las direcciones de escritura y de lectura. Cuando el reloj de escritura se encuentra en alto y el write enabled en 1, los datos de entrada se mandan al buffer de entrada y las direcciones en donde se indicó para almacenar los datos pasan al address write. Los datos que están en el buffer de entrada son mandados a la dirección de la memoria y finalmente se enciende el LED de carga. Cuando el reloj de lectura se encuentra en alto, las direcciones pasan al address read. Entonces, los datos que se encuentran en esta memoria son mandados a nuestra variable dataout. Probando el sistema, se observa que el objeto está a una distancia de 10 unidades. Si alejamos el objeto, la distancia crece. Ahora guardamos la distancia registrada en la dirección 00 de memoria, por lo que se activa la función de escritura. Como se observa, el valor ya está en el display de lectura de memoria. Hay que recordar deshabilitar la función de escritura. Ahora movemos de nuevo el objeto para obtener una nueva distancia de 10. Cambiamos la dirección de escritura a 01 y se procede a guardar en memoria. Se deshabilita la función de escritura y accedemos a la memoria 01 y obtenemos el número 10, pero la medición continúa. Ahora podemos alternar entre las distancias previamente almacenadas, 10, 16. Conclusiones. El sensor ultrasónico tiene varias aplicaciones tanto en la industria como en la vida cotidiana. Por ejemplo, en los estacionamientos, las plumas que permiten el paso de los automóviles tienen sensores que mandan señales para saber en qué momento tiene que regresar la pluma en su lugar y así no golpear al automóvil. Como vimos, el funcionamiento del sensor ultrasónico tiene un trigger que se manejó como una señal de salida que va desde la FPGA en este caso hacia el sensor y la señal eco que manda la señal del sensor, que manda señales del sensor hacia la FPGA. A través de estas señales nosotros podemos darle las indicaciones que deseamos que haga nuestro robot. Es así como se cumplen los objetivos de esta práctica.